Aquí estamos en la sesión número 7 del evangelismo personal. Voy a orar antes de comenzar. Señor Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado. Gracias por tu palabra que nos aconseja, que nos enseña. Señor, le pido también que nos cambie y en el proceso de cambiarnos a nosotros, que también pueda cambiar a otros. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Voy a silenciar el celular, pero dejarlo puesto por si alguien quiere alcanzarme. Hoy vamos a estar hablando de cómo alcanzar a los enaltecidos y los humildes. ¿Por qué las dos a la vez? Porque en un solo pasaje encontramos las dos, aunque más bien vamos a estar enfocados en cómo interactuar con los humildes. Pero antes de un repaso de la semana pasada, no va a haber pruebas, solamente para repasar, para dar otra oportunidad para que se graben estas verdades. No dejes que la crítica te impida. De hecho, les comenté un poco en la mañana. Ayer tuve la oportunidad de estar en Cañete y ahí repartimos las Biblias y no sé, con quien alcancé a hablar más que cualquier otra persona fue un borracho. Y no le oí el alcohol en ese momento, pero alcohólico más bien dicho, porque él mismo dijo que era alcohólico. Y en un momento yo pensé, ¿qué pensará toda la otra gente que yo estoy hablando con él? No, nadie más va a querer hablar conmigo porque ven que estoy hablando con él. Pero tuve que recordar el principio, no dejes que la crítica te impida. Esté atento también a los indicadores de interés espiritual. Y él al parecer tenía interés espiritual, no fue salvo, no lo cuento como una historia de éxito, sino una forma de aplicar los principios que estamos viendo. Aprovecha de la cultura y distintas situaciones sociales, y ahí el ejemplo más común fue aprovecharse de las comidas, ¿verdad? Cuando hay una oportunidad de compartir comida, participa para no tan solo consumir la comida, sino también para ayudar a compartir la verdad de Cristo. Ama a cada persona de tal manera que se sienten valorados. Y le pregunté a este hombre varias veces su nombre, pero no lo caché. Quería decir su nombre al hablar con él. Es una forma de amarlos. Y Jesús hizo una invitación personal en el momento con este señor. Yo no le hice una invitación personal porque yo no vi nada de arrepentimiento. Pero cuando hay arrepentimiento, sí. De hecho, ayer en la reunión de las hermanas, Cristín me comenta después que una de las hermanas dijo abiertamente, mire, yo no soy salva. Y otra hermana dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué no confías ahora? ¿Qué te impide ahora confiar en Jesús? Una forma de una invitación, porque al parecer esta señora, que no es hermana, esta señora, pero ha estado participando con nosotros, entiende su necesidad de ser salvo, pero todavía le falta algo. La respuesta que dio fue que, bueno, tengo que ordenar mi vida primero. Y es una respuesta común, pero muchas veces, siempre es una respuesta equivocada. No podemos arreglar nuestras vidas. Volviendo al resumen, al repaso, número 6, un llamado público para confiar en Cristo puede influenciar a otros. Aprende a reconocer el arrepentimiento y explica temas que no son muy claras, temas que pueden estar confusas. Ahora vamos a encontrarnos en... Tal vez no lo cambié, eso es de la semana pasada. Sí, tantas cosas que debo cambiar. Vamos a estar en Lucas 7 del 36 al 50. Ay, todo esto es de la semana pasada. Dime por favor que esto va bien. Eso va bien, ya. Así que vamos a llegar al primer punto en un momento. Lucas capítulo 7 es donde vamos a estar. Seguimos estudiando distintos tipos de personas y hoy vamos a estudiar cómo es que Jesús alcanzó a los enaltecidos y los humildes. Son opuestos completos sin duda, pero Jesús alcanzó a ambos en nuestro pasaje hoy día. Lucas 7, vamos a estar del 36 al 50 para los que están tomando notas y no lo pueden copiar de la pantalla por mi error. En nuestro pasaje uno fue salvo y el otro parece que no fue salvo. Y tenemos que reconocer o recordar que aunque presentemos el Evangelio a muchas personas, y aunque lo presentemos de una forma muy clara, muy entendible, muchas veces el Evangelio será rechazado porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana no quiere creer que necesito ser salvo. La naturaleza humana quiere creer que estoy bien con Dios. Y aun si usamos los métodos que estamos estudiando, no podemos asegurar que nuestro esfuerzo resultará en que la persona crea el Evangelio. No resultó así cuando Jesús les compartió el Evangelio y no resultará en nuestras vidas tampoco. Sin embargo, Pablo todavía quería persuadir a los hombres en 2 Corintios 5:11 y debemos estar preparados para hacer lo mismo. Lucas capítulo 7, voy a empezar el versículo 36 y voy a leer hasta el 50, el final del capítulo. Dice Lucas 7:36, y uno de los fariseos le rogó que comiese con él.
y entrando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer, gracias hermano, una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Estoy en Lucas 7, versículo 39. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, cuando la Biblia dice que ella era pecadora, claro, todos somos pecadores, pero la Biblia aquí nos está destacando que la sociedad consideraba a esta mujer como una de las más malas. Versículo 40, Lucas 7:40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él, Jesús, le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ella ha lavado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Si solo leyéramos esta porción del Evangelio, nos llegaría la idea de que tenemos que hacer buenas obras para ser salvos. Mire, esta mujer vino y ella hizo todo esto para Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas, secó sus pies con los cabellos de su cabeza, le dio beso, le dio un aceite, le echó en sus pies. Entonces todo esto hizo la señora y por eso fue salva. Entendemos con el contexto de toda la Biblia que no es así, así que no nos quedamos confundidos con eso. Yo personalmente creo que ella ya había creído en Jesús antes de entrar a la casa de este fariseo Simón. Ella ya había sido cambiada por dentro y ella vino para expresar su gratitud a Jesús por lo que Jesús ya había hecho en su vida. Sin embargo, versículo 50 destaca sin lugar a dudas que la fe de ella le salvó, no las obras que hizo. Otra vez creo que ella hizo las obras porque ya había creído en él. Pero vamos a sacar 8 principios que podemos aprender de la forma en que Jesús interactuó con estas dos personas. Uno enaltecido, uno queriendo justificarse, el fariseo Simón, y una muy humilde. Y el primero es algo que vimos varias veces, aunque no lo vimos, tal vez no lo dijimos de esta forma precisa, pero Jesús usó comidas para testificar. Muchas veces se aprovechó de esas situaciones sociales, como vimos la semana pasada, para testificar a las personas. Lo vemos aquí en versículo 36, cuando el fariseo le invita a su casa. Uno de los fariseos dice, más adelante sabemos que su nombre era Simón, le rogó que comiese con él. Jesús dijo: adelante, yo voy. Él no preguntó: a ver qué hay en el menú, porque yo estoy a dieta. No quiero insultar a los que de vez en cuando toman una decisión para estar en dieta, pero yo creo que deberíamos reconocer que la dieta viene secundario a poder testificar a una persona. Si yo voy a casa de alguien y estoy a dieta y me ofrecen algo que no concuerda con mi dieta, ¿qué debo hacer? Yo creo personalmente, olvídate de la dieta, confía en el Señor para tu salud y come para poder amarlos, para poder también testificar a ellos. La semana pasada vimos que Jesús comió con Zaqueo, comió con Leví. Los dos, Jesús se invitó a la casa de Zaqueo, mientras que Leví le invitó a su propia casa. Pero la aplicación aquí es sencilla: come con todos los que te invitan. Algunos te van a invitar como aliados,
como hermanos. Y yo entiendo que dentro de la membresía a veces alguno invita a otro a venir a su casa a tomar un té, un café, lo que sea. Amén, adelante, no necesita permiso. Alguien una vez me preguntó, oye hermano, digo, pastor, ¿está bien si yo invito a tal persona a venir a mi casa a comer? Pero por favor, ¿por qué no? Si quiere, invítame también, pero no es necesario. Aprovecha, adelante. Algunos con quien compartes una comida van a ser tus hermanos en Cristo. Pero igual sirve para testificar de lo bueno que Dios ha sido en tu vida, para aprender y escuchar de lo bueno que Dios ha sido en su vida. Y tal vez vas a ir queriendo animar al otro y vas a salir habiendo sido animado por el otro. Aproveche. Otros vas a ver como personas interesadas tal vez en el Evangelio, pero todavía no son hermanos. En ese caso tenemos a Zaqueo. En ese momento, claro, estaba interesado, pero todavía no era hermano, no era creyente. Y otros van a ser como Leví, que vienen para tal vez escuchar de ti, para tal vez predicarte a ti y no son receptivos al Evangelio. Sin embargo, aprovecha de la oportunidad. ¿Por qué? Porque es una buena oportunidad para sembrar una semilla. Si te invitan a comer, se entiende que por lo menos vas a tener media hora con ellos. Entiendo que en Chile es fácil decir mínimo vas a tener 1 hora, 2 horas antes de que te digan ya vaya mejor. Pero ¿en qué otro lugar, en qué otro escenario social estás asegurado de que vas a tener mucho tiempo para hablar con una persona, aun si dices algo que tal vez no correspondía, algo que no fue bien recibido? Al hablar de jugar tenis, ¿verdad? Yo le doy una y no me lo devuelven, ya ahí pasó. Pero si estamos en una cena, yo puedo dar una y no me lo devuelven, y yo tengo otra oportunidad para dar otra, y dar otra, y dar otra, y dar otra, y puede ser que ninguna me lo devuelven. Puede ser que no alcanzamos a conversar nada, pero por lo menos sembré alguna semilla. Así que aprovecha. Pero también, no tan solo aprovecha cuando te invitan, tú invita. Invita a tus conocidos, tanto los aliados, los hermanos, como las personas receptivas y las personas que pueden ser hostiles o no tan receptivos al Evangelio. Número 2, no te avergüences de una demostración de emoción. Y esto lo vemos aquí en versículo 38. Ahora la cultura de Jesús y de su día era distinta a nuestra cultura. Primero, si alguien me invita a su casa para comer con ellos, tal vez la hermana Alicia me invita a su casa y estamos sentando, comiendo, y de repente entra una persona a quien nadie invitó, bueno, ahí se va a parar la conversación y vamos a decir, oye, ¿qué haces ahí? Bueno, si la hermana Alicia no dice nada, tal vez yo no digo nada tampoco porque es su casa. Pero luego si esta señora que viene sin haber sido invitada, me quito los zapatos y empieza a bañar mis pies con las lágrimas de su cara, de sus ojos. No crean que yo voy a seguir conversando nomás. Yo voy a decir, perdón, disculpe, ¿por qué me está quitando los zapatos? Así que esta situación precisa en nuestra cultura sería muy extraño. Sin embargo, hay otras situaciones donde hay una demostración fuerte de una emoción. Y no deberíamos avergonzarnos, no deberíamos alejarnos, no deberíamos incomodarnos. Deberíamos reconocer que muchas veces el Evangelio suele producir emociones. Creo que la cultura chilena, y esta es mi percepción, la cultura chilena permite un poco más la demostración de la emoción que la cultura gringa. Por lo menos en los Estados Unidos, un varón no debe mostrar emoción. Si el varón demuestra emoción, y esto es solo cultura, no es Biblia, si un varón demuestra emoción, muchas veces suele ser la emoción del enojo, y eso no es bueno tampoco, así que el varón tiene que controlarse y no debería mostrar emoción. De lo que he visto en Chile, es permitido incluso para los varones demostrar emociones, un poco más permitido que allá por lo menos. Pero aunque hayan diferencias en culturas, debemos reconocer que la verdad del Evangelio suele producir emociones. La gracia de Dios, que mandó a Jesús a morir en mi lugar, produce muchas emociones. Produce tristeza, produce pena, produce gozo y alivio. Y luego cambia un sentimiento de no merecer la bendición que recibí. Es una ola de emociones, tal vez no en un minuto, tal vez en un año, pero para alguien que recién está aprendiendo, entendiendo el Evangelio, claro, pueden ir de tristes a gozosos, a penados en unos minutos nomás. ¿Por qué? Porque es impactante, suele producir emociones. No quiero decir que siempre habrá una demostración de emoción o que tiene que haber emociones. Pero puede ser. La aplicación aquí es que no debemos incomodarnos cuando alguien demuestra una emoción auténtica como respuesta al Evangelio.
Al contrario, la Biblia nos manda a llorar con los que lloran, a gozar con los que gozan, a simplemente compartir la emoción con ellos. Número 3, Jesús solía usar un cuento sencillo para explicar una verdad. Por lo tanto, nosotros también podemos usar un cuento sencillo para explicar una verdad. Algo que Jesús hizo que nosotros no podemos hacer necesariamente de la forma que Jesús lo hizo. En el versículo 39, la Biblia dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, habló entre sí. Simón no dijo nada, pero vio a la mujer y pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿respondiendo a qué? Si Simón no dijo nada, pero está respondiendo al pensamiento que Jesús entendía que estaba en la mente o el corazón de Simón. Nosotros no podemos leer la mente como Jesús podía leer mente. Sin embargo, podemos percibir a veces, por la forma en que hay una cara, la forma en que la cara responde, podemos percibir lo que están diciendo. Esta mañana, cuando dije, algunos tal vez llegamos a vivir 80, y luego pensé la hermana Olga, que ya tiene 80 años, hermano segundo, ni le voy a preguntar la edad. Capaz tiene un poco más, ¿cierto? No sé quién es el más avanzado en edad aquí, pero claro, hay algunos que ya han llegado a los 80 años. La hermana le gana, La hermana Olga le gana. Sí. Yeah. No quiero decir que, bueno, si ya llegó a 80, cualquier de estos días va a partir. No quiero decir eso. No. Pero luego dije, bueno, tal vez Dios nos va a dejar a algunos a vivir a 90. Y vi una hermana que dijo, eso fue suficiente. No dijo nada, pero yo entendí, ella no quiere vivir hasta 90 ya. Así que bajémosle la cantidad un poco. Y a veces podemos, y por eso pero no me gusta predicar a una pantalla. No puedo ver las caras. No puedo saber si lo que estoy predicando se está siendo recibido o no. Al simplemente ver sus caras, y me costó un poco ajustarme a estas luces, porque dificultan la vista un poco. Quiero saber qué están pensando, y muchas veces tengo una idea de lo que están pensando por la forma en que tienen sus caras. Por eso es bueno tampoco tener mascarilla. Volviendo al tema, Jesús podía discernir lo que Simón preguntó o acusó en su corazón, en su mente. Y Jesús responde, no al predicarlo, sino usó un cuento sencillo para explicar una verdad. En versículos 40 al 42, un acreedor tiene 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Sin entender lo que es un denario, entendemos que uno le debía 500 y otro 50. Digamos que son 1,000 pesos. Uno le debe 500,000 pesos y uno le debe 50,000 pesos. Ninguno puede pagarle, así que perdona a los dos. ¿Cuál de los dos lo va a amar más? Y Simón responde, bueno, pienso que aquel a quien le perdonó más, el que le perdonó 500 en vez de 50. Y claro, es una verdad entendible, es un cuento sencillo, no tomó mucho tiempo, no era muy complicado, y Jesús con eso explicó una verdad. Fácilmente podía haber explicado a Simón, mientras que Simón en su mente criticaba a la mujer que le estaba lavando los pies, pudo haber dicho, Simón, entiende por favor que ella reconoce que yo le he perdonado todos sus pecados, por eso a mí me ama, pero tú crees que no necesitas mi perdón y por eso tú no me amas. Jesús podía haberle dado esa explicación, pero Simón hubiera respondido de una forma como que, ¿cómo dices que yo no te amo? Si yo te invité a mi casa, y hubiera respondido enojado, hubiera respondido a la defensa. Entonces, en vez de predicarle, en vez de declararle una verdad, empezó con un cuento sencillo. En Marcos capítulo 12, del 1 al 12, no tenemos que buscarlo, pero ahí Jesús cuenta una parábola de un hombre quien envió a mensajeros para recibir el fruto de su viña. Pero los labradores maltrataron a los mensajeros. Finalmente, según el cuento, una parábola, envió a su hijo, pero a él le mataron, declara Jesús. Y en la parábola claramente el Señor, versículo 12 dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿Por qué? Porque mataron a su hijo, porque rechazaron sus mensajeros. Y luego, versículo 12, lo anterior del 11, versículo 12 dice, y los judíos procuraban prenderle, porque sabían que decía contra ellos aquella parábola. Ellos entendían claramente que este cuento sencillo que relató Jesús lo relató en contra de nosotros. Y la verdad es que los sermones más atacantes, más penetrantes, suelen ser contados en vez de predicados. Suelen ser una historia que uno va siguiendo la historia y llegas a la conclusión y ahí, me atacaste. Si sabía que ibas a llegar a ese fin, yo no te hubiera seguido, no te hubiera escuchado.
Pero ya escucharon, ¿por qué? Porque usamos un cuento sencillo para explicar la verdad. Nosotros también debemos aprender a usar cuentos sencillos para explicar una verdad. Muchas veces cuando alguien habla conmigo y dice, no, yo creo que Dios me va a dejar entrar al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, porque yo soy buena persona. ¿Y eso es lo que Jesús dice o Dios pide para ser perdonado? Pues yo creo que sí. ¿Dios te lo ha dicho? Demuéstrame dónde lo ha dicho Dios. Bueno, no sé, pero es lo que yo entiendo. Mire, perdón, pero Dios declara lo que necesita para ser perdonado. Y si no vienes a Dios de la forma que Él ha provisto, no vas a ser perdonado. Es parecido a que si tú me ofendieras a mí y yo te dijera, está bien, te lo perdono si me compras una torta de chocolate, un cuento ridículo. Me compras una torta de chocolate. Y tú vas al supermercado y dices, mire, si esta torta de frutilla está en oferta, mejor se lo compro y se lo traigo y todo va a quedar bien. Tú me traes la torta de frutilla, igual se la voy a comer. Pero no tengo que perdonarte. ¿Por qué? Porque yo di el requisito y tú no cumpliste con el requisito. Tú quisiste inventar otra forma y eso no sirve. Yo te dije tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Y lo mismo, has ofendido a Dios con tu pecado. Dios ha dicho tienes que hacer esto y tú dices, bueno, yo voy a inventar mi propio camino. Un cuento sencillo que ilustra o ejemplifica el error de su pensamiento. Al hablar de estar perdido, alguien dice, bueno, es que yo siempre he creído en Dios. No, la Biblia dice que antes estabas perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al hablar de perdido, estamos hablando de un niño caminando en el bosque que se aleja del grupo. Está perdido. No tiene cómo salir, no tiene GPS, no tiene celular, no tiene cómo más que esperar donde está hasta que alguien le viene y le encuentre. Y así estamos todos nosotros hasta que Jesús viene y nos encuentra. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Jesús para dirigirnos, sin la Biblia, no hay cómo. O al hablar de la salvación, algunas personas creen que ser salvo significa que tengo vida temporal en vez de vida eterna, como hablamos en breve esta mañana. Pero muchas veces al hablar, destacar la palabra salvo, estamos diciendo totalmente fuera del peligro. Y tal vez me han escuchado usar este ejemplo anteriormente. Pero un hombre ahogándose en el agua, alguien viene con un barco y dice, súbete al barco. Ahora está salvo. No, si ese barco también está hundiéndose, no le salvó. Le dio un descanso, pero no le salvó. Ese hombre está salvo cuando tiene su pie en tierra firme de nuevo, cuando el mar ya no le amenaza. Y la salvación que Jesús ofrece no es un alivio, es salvación verdadera. Cuando el infierno ya no te amenaza y jamás te volverá a amenazar, allí estás salvo. Entonces nosotros también, y hay muchos ejemplos sin duda adicionales, usted puede pensar, ¿cómo puedo explicar esto? Y el chiste, o no el chiste, lo sencillo de todo esto, es mientras más empiezas a querer explicar, te vas a encontrar en ocasiones donde no sabes cómo explicarlo y vas a pasar el resto del día o la semana pensando, ¿cómo pude haber explicado esa verdad de una forma más entendible? Y la próxima vez vas a estar preparado con un cuento tal vez para ayudarle a explicar una verdad. Número 4, usa preguntas para fomentar la reflexión. Jesús hizo eso, usaba preguntas para fomentar la reflexión y para pedir la opinión de los que le escuchaban. En el versículo 42, después de relatar su cuento, pregunta a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Otra vez, en vez de predicar, usa un cuento. En vez de predicar, usa preguntas. En el ejemplo que di, yo empiezo muchas veces al preguntar a una persona, si murieras hoy, ¿dónde irías? Si me dicen, al cielo, ¡qué bueno! Ahí se acabó la conversación. No, vamos a seguir jugando tenis. Vamos a seguir. Otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dices que vas a ir al cielo? Bueno, porque yo voy a la iglesia. Y en vez de decirle, oye, ¿sabe? La Biblia no dice que ir a la iglesia te va a llevar al cielo. Otra pregunta. ¿Dónde en la Biblia dice? Y ellos tienen que estar pensando, la reflexión, la autoevaluación en cierto sentido. Jesús va a predicar, va a entregar su mensaje a Simón en versículos 44 al 46, pero por ahora apela a la conciencia con preguntas. Si le hubiera predicado, entraría en un debate con Simón, quien por seguro va a querer defender su nombre. Pero al empezar con un cuento y luego una pregunta, Simón no tiene cómo defenderse. Ya se autocondenó. ¿Por qué? Porque ya dijo la conclusión. El que le perdonó más es el que le va a amar más.
Entonces el punto que Jesús quiere destacar: tú no me amas porque no crees que necesitas mi perdón, mientras ella me ama porque sabe que necesita mi perdón. Ya está. No hay como debatir, no hay que argumentar, porque Simón ya dio la respuesta. Anoté Marcos 11, 27 al 33, voy a ir ahí. Marcos 11, del 27 al 33. La Biblia dice: y vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Más que una pregunta, fue una acusación. En Marcos 11, 28, perdón, ahí sí, fue la acusación. Versículo 29. Y Jesús respondiendo les dijo: yo también os haré una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús no estaba acusando, estaba haciendo una pregunta para que reflejaran, para que pensaran. Y ellos discutían entre sí diciendo: si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces ellos respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús era un maestro de usar las preguntas, y recomiendo que también aprendamos a usar las preguntas. Incluso padres con hijos, especialmente hijos adolescentes, llegan, no estoy hablando de nadie aquí en esta pieza, en este espacio, pero suele suceder que los hijos adolescentes, si los padres les predican, les dices: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Los adolescentes creen que saben todo. Por seguro eso no es así, pero algunos creen que lo saben todo, y que mi papá y mi mamá ya no saben nada, y para qué hacer caso a su consejo. Mi mamá era muy buena al usar preguntas. Natán, ¿qué piensas hacer mañana? Yo voy a hacer esto, el otro. Voy a jugar videojuegos, para seguir el ejemplo de esta mañana. Voy a jugar videojuegos. Ella podría haber dicho: no, estás malgastando tu vida. Y yo hubiera dicho: mi mamá no me ama, mi mamá no me valora. Así que en vez de responder así, me preguntaría: ¿crees que eso te va a afectar en 5 o 10 años más? ¿Te va a ayudar más adelante en la vida? Y una pregunta me pone a reflejar. Y mi respuesta como adolescente sería: no me importa 5 o 10 años más, quiero divertirme hoy día. Pero al pensar en eso, pero qué tonto, Natán. Una pregunta me hace autocondenarme en cierto sentido. Una pregunta muchas veces vale más que una predicación. Otra vez algunos ejemplos aquí de que nosotros podemos usar. Un hombre quien... ¿Cómo tengo aquí? Estoy en el 4, mis notas no están de acuerdo. Obediencia a la ley no borra desobediencia a ella. ¿Verdad? Muchas personas creen que al guardar la ley vamos a poder pagar por todas mis ofensas en el pasado. Y ahí ocupo un ejemplo de que si yo mato a mi vecino, tal vez fue intencional, tal vez fue accidente, pero mato a mi vecino, la ley viene persiguiéndome, yo me disfrazo, huyo a otro país, voy a Argentina, pinto mi pelo, me disfrazo y me escondo por 20 años y luego me llevan delante del juez, me encuentran, me llevan delante del juez. Y el juez dice: mire, te han acusado de haber matado a tu vecino, ¿es cierto? Yo digo: sí, juez, lo maté, pero en los últimos 20 años he hecho puro bien, no he hecho nada de malo, siempre seguí la ley, mi dinero lo di a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el juez me va a dejar ir libre? No. En vez de predicar una pregunta, y cualquier persona va a decir: no. Entonces, ¿por qué crees que si por 20 años vives una vida perfecta, Dios te va a perdonar por tus pecados? No. Ninguna cantidad de bien borra el mal que has hecho. Y en vez de predicar un cuento, una pregunta, ¡ouch!, ya no hay cómo responder. Algunas deudas no pueden ser pagadas. Y tal vez usted puede inventar un cuento más fácil o mejor que el mío, pero si yo te presto mi auto favorito, mi auto único, único no en que no tengo otro, sino en que no hay otro auto como este, porque es el primer auto que compró mi abuelo. Y mi abuelo lo cuidó y lo pasó a mi papá, quien lo heredó, y él lo cuidó y todo el trabajo en restaurarlo y mantenerlo, y luego yo lo heredé y te lo presto porque quieres pasar a disfrutar de este auto, no sé, no conozco los autos para decir qué marca, algo así. Y mientras vas conduciendo, no sé, por tontera, haces algo indebido y chocas y destruyes el auto.
¿tú crees que me podrás pagar el valor de ese auto? Ese auto no tiene valor. Si tuvieras 1,000 millones de pesos y me los pagaras, no me devuelve todo el sentido que ese auto tenía para mí. La única forma en que tú y yo seguiremos siendo amigos es si yo te perdono. Y lo mismo con el pecado. Nuestro pecado es tan grave que Jesús tenía que morir por nosotros, por nuestros pecados. Amén. ¿Tú crees que Dios nos va a decir, bueno, me lo puedes pagar? No hay cómo pagar por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La única forma en que nosotros podemos tener una relación con Dios es si Dios nos perdona, y lo bueno que es, Dios ofrece perdonarnos. Y algunas verdades son incomprensibles para nosotros. Cuando alguien dice, bueno, yo no entiendo por qué Dios... La verdad es que algunas cosas jamás las vamos a entender. Supongamos que yo creara unos robots. De alguna forma les podía dar vida y autonomía. ¿Crees que estos robots entenderían lo que hago y por qué lo hago, aun si yo quisiera explicárselo? No, los robots viven en otro mundo que yo. Son distintos a mí, nunca van a entender, y de la misma forma nunca vamos a entender lo que Dios hace y el motivo por el cual lo hace. Así que usa preguntas. ¿Tú crees? ¿Qué piensas? ¿Tú crees que Dios, que el juez me va a perdonar? ¿Tú crees que me podrías pagar la deuda? ¿Tú crees que los robots podrían entenderme? ¿Tú crees? Y ahí la otra persona da la respuesta, y la respuesta les lleva a la misma verdad que queríamos enseñarlos. Número 5. Jesús valoraba honestidad y obediencia. Esta mujer fue honesta y sincera con sus acciones. No vino a Jesús para sobornarlo ni para impresionarlo con su religiosidad o moralidad. Solo quería demostrar gratitud por todo lo que Jesús había hecho por ella. Mientras que Simón, por seguro, le invitó a su casa para empezar a contarlo de todo lo bueno que Simón había hecho. Versículo 39 de nuestro texto dice, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, hablando de Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire, compáreme yo con ella, yo soy mucho más moral, yo soy mucho más religioso, más espiritual, más que ella. Y al fondo, él no estaba siendo realmente honesto. Estaba maquillándose, como me gusta decir, no porque el maquillaje es pecado, sino porque fingía ser algo que realmente no es. Personas enaltecidas te dirán lo que saben, quieren decirte lo que saben, pero a la vez te dirán lo que no saben. Si él hubiera dicho, bueno, esta mujer es pecadora, él está reconociendo que él no sabe que él mismo es pecador. ¿Verdad? Ellos, las personas enaltecidas, te dirán lo que saben, pero a la vez te dirán lo que no saben. Simón no lo dijo con su boca, pero lo dijo en su corazón. Sabe que esta mujer es pecadora, pero expresaba que no sabía que él también. Todos nosotros somos pecadores. Personas enaltecidas te dirán lo que han hecho, pero a la vez te dirán lo que no han hecho. No me acuerdo con cuántas personas me siento para hablar la primera vez, me invitan a su casa y me cuentan, mire pastor, yo, mi familia, siempre hemos ido a la iglesia, siempre hemos sido fiel al evangelio, y no los condeno al tiro, pero en mi mente estoy diciendo, tienes un problema con el orgullo. La realidad es que lo que he logrado hacer es por la gracia de Dios. Yo al introducirme con alguien, yo no digo, es que llevo 8 años en el ministerio, siempre fiel al Señor y Dios me ha usado en gran manera. No, por favor, sería mentiroso decir sí, que yo siempre he sido fiel al Señor. Lo que Dios ha logrado aquí no ha logrado por medio de mí, lo ha logrado a pesar de mí. Tenemos que reconocer que nosotros no somos nadie. Y cuando una persona te empieza a hablar al querer contarle todo lo que ellos han hecho por Dios, en vez de contar todo lo que Dios ha hecho por ellos, táchalos como personas enaltecidas. Tienen un problema con el corazón. No quiero decir que no son salvos, no quiero decir que no son nuestros hermanos, pero tienen un problema. Al decir lo que han hecho, te dirán lo que no han hecho. Y en cierto sentido, están diciendo que tienen un problema en su corazón. En Lucas capítulo 10, versículo 25, la Biblia nos dice, he aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él, Jesús, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y luego el resto del capítulo Jesús le contó la parábola del buen samaritano, otra vez usando un cuento para destacar una verdad. Pero este señor, al venir a Jesús: ¿cómo puedo tener la vida eterna? Jesús le pregunta, otra vez la pregunta: ¿cómo entiendes tú? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Y él correctamente dice: si guardas toda la ley, vas a ir al cielo. Y es cierto, pero al decirlo, está diciendo lo que no sabe, que nadie ha guardado toda la ley. Por eso Jesús le dice: haz esto y vivirás. Pero luego él también, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Está diciendo: no he amado a todos como debo amarlos. He amado a los que quiero amar como debo amarlos. Así que dime que soy buena persona. Y Jesús, con la parábola del buen samaritano, le condena. Así que muchas veces, Jesús quiere honestidad y obediencia, sinceridad, podríamos decir. Número 6, fomenta la humildad al compartir las promesas del perdón de Dios. Y esto lo vemos en versículos 47 y 48. Cuando Jesús había hablado con Simón, había contado de los dos que tenían la deuda y el acreedor les perdonó a ambas personas les perdonó la deuda. Y luego Jesús compara a la mujer con Simón, porque la mujer dio mucho para demostrar su amor, mientras que Simón no hizo nada. Y en versículos 47 y 48 Jesús dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando hablamos del perdón de Dios, estamos tal vez fomentando humildad en el otro. En vez de decir: míreme a mí todo lo bueno que he hecho, yo puedo compartir del amor de Dios en mi vida, que Dios me perdonó. ¿Sabe? Yo era mentiroso, yo era engañador, yo siempre buscaba lo mío. Algunos me miraban y me decían buena persona, pero yo entendí que dentro de mí no había nada de bueno. Y a pesar de todo eso, Cristo murió por mí. De hecho, la Biblia nos dice en Romanos 5:8, creo: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al compartir mi testimonio, tal vez la otra persona se dará cuenta: sabe, yo no soy tan distinto a Natán. Yo también antes vivía, y de hecho todavía vivo como él, fingiendo ser religioso. Estoy lleno de mí mismo, pero al entender las promesas de Dios podemos, Romanos 5:8, ahí está anotado, podemos tal vez compartir un poco de humildad en la otra persona. Número 7, cuando un recién convertido demuestra emoción, los enaltecidos criticarán. Hablamos antes acerca de la demostración de la emoción. Pero cuando un recién convertido se alegra, se goza, tal vez por fuera todavía no tiene una vida muy digna a nuestro parecer. Imagínese, si podíamos aplicarlo a hoy día, imagínese que alguien entra con un hombre con pelo largo y nosotros sabemos que los hombres no deberían tener pelo muy largo. No estoy criticando a nadie. Ahora, si usted cree que necesita un corte de pelo, yo también pronto lo necesito, ¿no? Digamos que entra con pelo muy femenino un hombre, porque a eso va realmente la instrucción de Dios. No es tanto lo largo que sea, sino lo femenino o masculino que sea. Pero en fin, decimos, imagine que un hombre con pelo femenino entra a la iglesia. Tal vez tiene piercings en su nariz y sus labios, tal vez tiene tatuajes cubriendo su cuerpo y recibe a Cristo. Tal vez recibió a Cristo durante la semana y vino y dijo: pastor, por favor, antes de que se vayan, quiero dar un testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. Y tal vez empieza a llorar y empieza a llenarse de emoción al compartir con nosotros la forma en que Dios ha obrado en su vida. Van a haber algunas personas, si es que hay personas enaltecidas en la iglesia, que van a estar en su corazón criticando. Él está puro poniendo un show. Mira su cuerpo, mira su vida. ¿Cómo va a creer el pastor que él realmente creyó en Jesús? Van a criticar. Y es precisamente lo que Simón hizo. Vio a esta mujer, su testimonio, no sé si por su apariencia o por cómo era conocida en la ciudad, en la comuna, era de que ella era una muy mala mujer. Podemos imaginar qué tipo de mujer o qué cosas hacía para ser clasificada como pecadora.
Pero al fondo, ella había sido cambiado por Jesús y personas enaltecidas como Simón criticaron. Volvemos a un punto que destacamos muchas veces, no podemos dejar que la crítica nos impida. Tomemos otro ejemplo. Algunos han conocido a ciertas personas quienes le han lastimado, le han herido, tal vez a usted le estafaron, tal vez le maltrataron de alguna forma. Luego, si esa persona que te hizo mal llega a recibir a Jesucristo, ¿cómo responderías? A veces ha sucedido, no, ¿cómo no? Si él ha hecho tanto mal que Jesús no podría perdonarlo. Estás diciendo que tienes un problema con tu corazón, porque tú también has hecho mucho mal. Y si Jesús te perdonó a ti, si Dios te perdonó a ti, ¿por qué no podría también perdonar al que te hirió a ti, que te maltrató a ti? Ese es lo hermoso del Evangelio. Cuando yo me enfoco en mi pecado y lo que Jesús hizo por mí, me olvido de las formas en que otras personas me han ofendido. Y cuando ellos también están en Cristo, son mis hermanos y debo poder amarlos. Tal vez no es un cambio de un día para otro, a veces las heridas son muy profundas. Pero si no podemos perdonarlos, puede ser que tenemos un problema con el orgullo. Número 8, y es el último. Jesús usaba gentileza con los débiles y severidad con los fuertes. Bien podría haber condenado a la mujer por los pecados que ella había cometido. Bien podría haberla visto entrar y decir, ¿qué andas haciendo tú tocándome después de todo lo malo que has hecho? Bien podría haber alabado a Simón por lo bueno que quería hacer. Por seguro, me imagino, había dado mucho dinero a los pobres, había ayudado a las viudas y los huérfanos, etc. Y él podía decir, oh, Simón, bien, gracias por invitarme a su casa, gracias porque... Pero no, en vez de condenar a la mujer y alabar a Simón, condenó a Simón y alabó a la mujer. ¿Por qué? Porque usó gentileza con los débiles, podríamos decir con los humildes, y severidad con los fuertes, podríamos entenderlos enaltecidos. Si Jesús hubiera alabado a Simón y condenado a la mujer seguiría en su pecado, y Simón hubiera seguido lleno de su propio orgullo, también perdido. La gentileza de Jesús con los humildes muchas veces resultó en fruto eterno, mientras que la dureza de Jesús con los orgullosos parece que casi nunca resultó en fruto eterno, parece que nunca recibieron el Evangelio. Pero no es porque Jesús respondió mal, sino porque el corazón de ellos no estaba listo para recibir el Evangelio, mientras que el corazón de los humildes sí. Les comenté del borracho, el alcohólico en Cañete, y él cuando empezó a hablarme al tiro me dijo que es alcohólico, y yo pensé, él es un humilde. Viene a mí para tal vez conocer de Dios, esta es mi oportunidad de simplemente amarlo y mostrarle el Evangelio. Pero mientras le hablé, él me decía, varias veces dijo, ay, pero yo sé que soy hijo de Dios. Mi papito Dios que está en el cielo siempre está cuidando de mí. Y le dije, disculpe, perdón, pero usted varias veces que dijo que Dios es su Padre. ¿Cómo dice que Dios es su Padre? Ah, es que no, yo siempre he creído en Dios, yo siempre sé que Dios es mi Padre. Desde que nací, Dios ha sido mi Padre. Ahí está mi papito Diosito en el cielo, algo así dijo. Y ahí reconocí, él tiene un corazón enaltecido. Se cree ser religioso, se cree ser hijo de Dios a pesar de vivir en su alcohol. Entonces ahí no cambié el tono, mi tono igual era suave, igual era gentil, igual era respetuoso. Pero le dije, mire Señor, tengo que decirle una verdad. Usted se está autoengañando. Si usted cree que siempre ha sido hijo de Dios, usted está equivocado. La Biblia dice que todos sin Cristo, estamos muertos. La Biblia dice en Efesios 2:1, porque yo antes era igual que tú. No dije que era igual borracho alcohólico, pero yo era igual que tú. En Efesios 2:1 la Biblia nos dice que Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y usted ahora mismo está en pecado. Usted me lo ha dicho, pero no quiere reconocer que espiritualmente estás muerto. Y seguimos hablando, seguimos conversando, pero ya en vez de decir, oye, Dios te ama, oye, Jesús murió por ti, no, tenía que predicarle otra cosa. Tienes un problema con tu corazón, realmente no eres hijo de Dios. Un hijo de Dios no vive en pecado como tú vives en pecado. Crees que vas a ir al cielo si mueres, pero la realidad es que si murieras hoy irías al infierno. Fui así de directo con él, pero con este mismo tono de voz. ¿Por qué? Porque algunos hay que ser gentiles con ellos y otros hay que a veces ser severos. Otra vez, él no creyó el Evangelio hasta ahora, tal vez lo volveremos a ver en otra ocasión, quién sabe,
no hizo el estudio para recibir una Biblia, pero le di una Biblia como quiera, a ver si lo va a leer, no sé, pero se sembró una semilla. Y esa es nuestra responsabilidad, cómo poder sembrar la semilla. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que agregar? Me pasé de 2 minutos. Bien, hermano Félix, por favor, puede cerrarnos en un momento de oración. Padre Celestial, estamos aquí en tu presencia, Señor, para agradecerte este tiempo, Señor. Gracias por el aprendizaje, Señor. Gracias por hacernos afectar en nuestras vidas y conocer cómo llegar a más gente, Señor, para que te conozcan, Señor, para gloria tuya, no gloria de nosotros, Señor. Sí, sí. Solamente estamos trabajando para ti y por ti, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por el pastor, por los hermanos que están acá y por los que no están. También oramos por ellos, Señor, que puedan estar presentes de alguna forma, Señor. Oramos por cada uno de nosotros y por el mundo, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.